Durante muchos años, toda mi niñez, toda mi juventud y gran parte de mi edad adulta, la pasé mirando a un Jesús sangrante, un Jesús angustiado, un Jesús muerto. Cuando llegué a los caminos del Señor, me empezaron a mostrar un Jesús nuevo, me empezaron a enseñar un Jesús nuevo. Un Jesús sentado a la derecha del Padre, un Jesús en gloria, un Jesús vivo. Amén. Empecé a escuchar con mucha frecuencia la frase: por la sangre que Jesús derramó en la cruz somos salvos, por la sangre que Jesús derramó en la cruz tenemos vida eterna, tenemos acceso al Padre. Pero cuando empecé a leer la Biblia me di cuenta que había otra sangre, no menos importante que la sangre derramada en la cruz. Porque a fin de cuentas cada gota de sangre que derramó Jesús llevaba el mismo propósito, y era nuestra salvación. Amén. La sangre que derramó Jesús en el huerto de Getsemaní. La sangre que derramó Jesús cuando fue cruelmente golpeado en la casa del sumo sacerdote. La sangre que derramó en aquel cruel castigo que sufrió en el pretorio de Poncio Pilatos. La sangre que fue derramando a lo largo de ese camino tortuoso hasta el monte Calvario. Esa sangre poco se menciona. A esa sangre dice este poema. En esa sangre me inspiré en este poema, pidiéndole al Señor que me permitiera estar cerca de Él en esos episodios tan tristes para poder hermanarme con esa angustia que sentí en ese momento. Y hoy quiero ofrecerles esta parte del ministerio que se llama Déjame verte, Jesús. Me enseñaron a verte en tu grandeza, a verte en gloria y en tu majestad. Me hablaron de tu amor, de tu pureza, de lo infinito de tu potestad. Te describieron, mi Señor, sentado a la derecha de nuestro Hacedor, diciendo con Él todo lo creado, gozando para siempre de su amor. Me dijeron: Él vive en el cielo, defendiendo ante Dios tus transgresiones. Si tú le clamas, Él te da consuelo y está pendiente de tus oraciones. No te mostraron cuando vivió Isaías, malherido por nuestras rebeliones, despreciado entre los hombres de tus días, molido por pecados de millones. Deja hoy verte, Jesús, cual no te he visto, a ese Jesús que nunca conocí. Quiero mirar cerca de mí a ese Cristo que murió en vida en el Getsemaní. Deja sentir tu soledad de muerte y empaparme en la sangre que sudaste cuando, Señor, consciente de tu suerte, a nuestro Padre con dolor clamaste. Pappa, gullet Kego. Helge här. Kaste gäten i akkelakisvar. Ehuai tilakisvar. Deja vivir contigo la tortura, los golpes, los insultos y el desprecio. Déjame imaginarme la estatura de un sacrificio que paga un alto precio.
escuchar el gemido de tu voz y vivir tus momentos de tristeza cuando con saña de animal feroz ornar de espinas tu cabeza. Rosa Putera. Applicite illum, regem verbum. Ave, Rex Verbinosus, Ave. Déjame andar contigo ese camino de sangre, de dolor, de humillaciones, donde ese pueblo al que tu gloria vino se tornara en nido de escorpiones. Cual Simón el de Cirene, ser cargando esa luz, compañero, para saber del poder del que sostiene los pecados del mundo en un madero. Deja sentir aquel ardiente clavo que taladró tu carne hasta tus huesos. Déjame ver al hombre vuelto esclavo de la ciega crueldad de sus excesos. Nada imco, atzam bravo. Deja sentir, Señor, el sol hiriente, lacerando tu cuerpo ahí clavado. Deja escucharte decir, con voz doliente, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
postrado ante ti. Yo me arrepiento y te pido perdón, mi Salvador. Dios los bendiga. Nuevamente quiero agradecerle al pastor Juan y al pastor Miguel, porque es difícil que las iglesias abran las puertas para un ministerio, sobre todo si es un ministerio nuevo. Cuando hay un ministerio poético, la gente empieza a torcer la cara. Poesía, pues eso es muy aburrido. Le pasó de moda. Pero el hecho de que no solamente nos abran las puertas para compartir con ustedes este ministerio, sino que nos den acceso al altar, a este lugar santísimo, para compartir la palabra de Dios, es un verdadero privilegio. Gracias, pastores. Dios los bendiga. Hoy vamos a hacer una breve reflexión que complementa la palabra que escuchamos ahora a través del ministerio. Y empezamos por leer una porción de la palabra del Señor que está en Romanos 4:25. Si la quieren buscar en su Biblia. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En otras palabras, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitado para el perdón de los mismos. Oremos. Señor, gracias. Gracias porque viniste a tu pueblo, Señor, escuchando tu voz. Acaba de decir el hermano, no podemos escuchar tu voz audible, pero experimentamos tu presencia, Señor, sabemos que estás aquí. Tu palabra dice que cuando 2 o 3 se reúnen en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Y tú también estás en la alabanza de tu pueblo y hemos escuchado tu alabanza, Señor. Gracias pues por permitirnos estar en tu presencia. Padre, que hoy no hable tu Hijo, que hoy hables tú a través de mis labios, Señor, y que este pueblo que hoy está atento a tu palabra, la reciba en lo más profundo de su corazón. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. He titulado el tema de hoy, hermanos, sufrir y morir para vida. Cuando una persona transgrede las leyes terrenales, transgrede las leyes del hombre, y la culpa es tal que es sentenciado a muerte, esta persona termina por convencerse de que tiene que pagar las consecuencias de su culpa, las consecuencias de su falta. Algunas veces pide perdón, algunas otras pide que le anticipen la muerte, se ha arrepentido. Pero cuando la persona sentenciada es inocente, cuando todas las circunstancias se confabularon, se unieron para culparlo, esa persona gritará su inocencia a cada momento. Cada que tenga oportunidad gritará su inocencia hasta que una inyección letal o una cámara de gas acabe con su último aliento. Éxodo 3 nos dice que cuando Moisés intentó acercarse a la zarza ardiendo
para ver por qué esa zarza no se consumía con el fuego, escuchó una voz, la voz del Señor que le decía: Moisés, Moisés, no te acerques aquí, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en donde estás, tierra santa es. Hoy los invito en esta noche a que nos despojemos de nuestro calzado, porque vamos a entrar a una tierra santa. Una tierra en la que da inicio a una serie de acontecimientos que al final se convertirán en el fundamento de nuestra fe. Este condenado a muerte es inocente y carga sobre sus hombros una culpa ajena. Mejor dicho, carga sobre sus hombros la culpa de millones. Pero este inocente no grita. Este no grita su inocencia como lo haría cualquiera, porque él sabe que fue condenado no por una sentencia terrenal. Está ahí y está en ese lugar porque es la voluntad de su Padre, porque es la voluntad de Dios. Mi alma está triste hasta la muerte. Les dice a Jacobo, a Pedro y a Juan. Mi alma está triste hasta la muerte. Les dice a esas personas de las que se hizo acompañar hasta el lugar que había escogido para orar con el Padre. ¿Cuál sería la dimensión de la angustia de Jesús para comparar esta angustia con la muerte? ¿Cuál sería la angustia de Jesús cuando mencionó al Padre la posibilidad de dejar pasar aquella copa sin beberla? Cuando en 3 ocasiones y con las mismas palabras le pidió que dejara pasar esa copa. Clamó a la misericordia de Dios. ¿Cómo imaginarse esa angustia que seguramente convulsionaba su cuerpo y hacía caer de su rostro grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, según lo describe Lucas en su Evangelio? ¿Cómo comprender esa angustia que movió a misericordia al Padre para poder enviarle un ángel que le fortaleciera? Ciertamente Jesús es un ser celestial, ciertamente Jesús es un ser espiritual, pero en ese lugar y en ese momento Jesús estaba vestido de carne y la carne dolía mucho. Ahí estaba solo y en sufrimiento, viviendo esa soledad de muerte. Aquellos que podían distraer su dolor en momentos tan difíciles para él, dormían. El amor que tenían por el Maestro no fue suficiente para mantenerlos despiertos en los momentos en que él más lo necesitaba. La hora había llegado. Aunque Jesús conocía de antemano el hecho de que Judas venía al frente de los que venían a prenderle, aquel beso traicionero vino a sumar tristeza al corazón de Jesús. Fue aprendido. Y aquellos que le juraron lealtad, aquellos que le juraron ir con él hasta la muerte, huyeron cobardemente. Y Jesús se quedó solo. Y a punto de iniciar un camino tortuoso que lo llevaría a la muerte. Ya en presencia del sumo sacerdote, de los escribas, fue sometido a un juicio amañado, cuyo único propósito era llevarlo a la muerte. Todos sabemos
las simpatías que tenían los fariseos por Jesús. Te conjuro en el nombre del Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, si tú eres el Hijo de Dios. Fue la última pregunta del sumo sacerdote. Tú lo has dicho. Y además te diré que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Fue la respuesta de Jesús. Y eso fue suficiente para que llovieran sobre él golpes, insultos y escupitajos. Ahí estaba aquel cuya única culpa era haber venido a buscar el perdón de Dios para su pueblo. Qué difícil es entender a veces el hombre que recibe un bien y paga con mal, sin haber dormido un minuto, sin haber probado alimento, sin haber tomado agua y con el cuerpo totalmente adolorido por tanto castigo. Muy de mañana Jesús fue presentado ante Pilato. Cuando Jesús entraba a Jerusalén en vísperas de ser aprehendido, mucha gente lo recibió y gritaba: Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David. Muchos de aquellos que estuvieron presentes en esa ocasión hoy estaban en el pretorio de Poncio Pilato gritando: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Aquel pueblo al que había venido Jesús para salvar estaba pidiendo su muerte. Puesto a nivel de un asesino, Barrabás, Jesús finalmente sentenciado y entregado a los soldados para que lo azotaran. Jesús es desnudado de sus vestidos y azotado cruelmente. No con ese látigo convencional que conocemos nosotros, sino con un instrumento especial que consistía en un mango de madera, de que pendían varias correas de cuero y entretejidas en ella pedazos de hueso afilado y pedazos de pequeñas bolas de plomo. Aunque algunos historiadores dicen que eran varios instrumentos que se utilizaban en estos castigos y que se utilizaban en forma alternada, pero el castigo fue terrible. Fue terrible. Aunque de acuerdo a la ley judía, como lo detalla Deuteronomio 25, 2 y 3, era de 40 latigazos como máximo, la ley romana no tenía límite. Y se presume que fue el cansancio de los verdugos lo que puso fin al castigo, no un número determinado de latigazos. Aquello fue cruel. Ahí quedó Jesús, el varón de dolores, convertido en un cuerpo tembloroso, en carne hambrienta y sangrante. Pero aquello no había terminado. Con la hazaña propia de animales rabiosos, aquellos hombres sin moral ni principios pusieron alrededor de la cabeza de Jesús una corona de espinas. Le vistieron con un manto púrpura y pusieron una caña entre sus manos mientras se burlaban de él y lo golpeaban. Bendito sea, Señor. Esas espinas, hermanos, taladraron la piel de la frente y de las sienes de Jesús, haciendo correr grandes gotas de sangre hasta la tierra, al igual que en Getsemaní. La diferencia es que ahora, a ese dolor del alma que sentía en el huerto, se sumaba el dolor de la carne. Se sumaba el fuerte olor de la carne
y su impotencia ante tanta maldad. Cuando Jesús fue presentado nuevamente ante Pilatos, no era Jesús un hombre agobiado por el dolor, era literalmente el dolor caminando. Finalmente, Jesús es entregado a la muerte y es obligado a caminar hasta el lugar de su crucifixión, llevando a cuestas aquel pesado madero al que se sumaba la carga de todos los pecados del mundo. Aunque no hay una estimación exacta de la distancia entre el pretorio de Poncio Pilatos y el lugar de la crucifixión, algunos historiadores coinciden en que era 1 kilómetro y pudiera parecernos una distancia muy corta, pero sediento, hambriento, desangrado y cargando con aquella cruz, para Jesús debió de haber sido un camino interminable. Y seguramente en ese camino interminable, los golpes, los insultos, los escupitajos, el maltrato de los soldados debería continuar, según se establece que era la costumbre de aquellos tiempos para casos como el de Jesús. Finalmente llegó al lugar de su crucifixión y fue clavado de pies y manos en la cruz. El fin había llegado, pero había alcanzado la meta. Este último dolor era como el sonido de las trompetas anunciando la victoria. El Padre había entregado a su Hijo unigénito en sufrimiento y en muerte para levantarnos de la muerte del pecado, para levantar de la muerte del pecado a toda la humanidad. Amén. Para levantar de la muerte del pecado al hombre, aquel que pedía la muerte de Jesús. Dice la palabra en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cuando escuchamos esto, hermanos, y recordamos nuestra oración de fe, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, pensamos que juntamente con la gracia, juntamente con el perdón, habíamos recibido la concesión de seguir pecando. Muchos cristianos lo creemos. Ya somos salvos, podemos seguir pecando, no pasa nada. Ya Dios nos perdonó. Pero esto no es así, hermanos. Cada pecado nuestro es la negación del sufrimiento y muerte de Jesús. Es decirle a Jesús, o es decirle al Padre, eso no es cierto. Cada pecado nuestro es una voz que sale de nuestros adentros diciendo, no me importa. Suena fuerte, pero esa es la respuesta al sufrimiento de Jesús con la actitud que tomamos ante el pecado. No nos importa. Cada pecado nuestro es considerar que el sacrificio de Jesús es simplemente un pasaje triste de la Biblia y no la esencia misma de nuestra salvación. Cada pecado nuestro, hermanos, devuelve a Jesús a Getsemaní y le hace vivir de nueva cuenta aquella cruel agonía de su pasión y muerte. Hoy es el día para que laves tus pecados y pidas perdón por no haber valorado el sacrificio de Jesús, por no haber valorado el precio que pagó por nuestros pecados, precio de sangre. Si hoy esta palabra ha llegado a tu corazón, si hoy quieres rectificar tu actitud, si hoy quieres reconciliarte con el Padre, atiende el llamado que te hace
a través de Isaías 1:18 que dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán blanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Jesús padeció y murió para rescatarnos de la muerte, para darnos vida, para lavar nuestros pecados y presentarnos ante el Padre limpios. Reconozcamos hoy nuestra indiferencia ante el episodio sangriento y humillante que vivió Jesús. Y hagamos nacer hoy en nuestras vidas, y hagamos nacer hoy en nuestros corazones un propósito nuevo, un propósito determinante de servir al Señor hasta que un día estemos con Él compartiendo su gloria. Dios los bendiga.